Y estamos con Martín Mas, coordinador del canal de productores en New Leaders y además consultor de tecnología y procesos. Un gusto, Martín, charlar contigo. Igualmente, ¿cómo estás, Marcelo? Te convocamos para que nos cuentes un poquito el por qué es tan importante la estrategia en este momento tan particular de la actividad del productor de seguros. Bueno, en general la estrategia es un tema que se trata y se trabaja en momentos de crisis, en momentos en los que uno no tiene muy claro hacia dónde enfilar el barco, donde lo que se hacía ya no sirve más, cuando empezamos a tener dudas y el sitio de confort deja de ser confortable. Bueno, y este es un momento particular. Seguramente la pandemia fue un punto de inflexión de un cierto escenario estable que tenía el productor de seguros en su actividad diaria, pero posterior a la pandemia claramente eh, las cosas cambiaron, la crisis, bueno, el escenario político, inflacionario y demás ayuda, y bueno, es el momento de sentarse un poquito y pensar qué hacer y cómo hacerlo. ¿Cómo se comienza a trabajar una estrategia de negocio? Mira, la manera, por lo menos que nosotros entendemos, más fácil y simple para un productor, siempre pensando en gente que está en una realidad parecida a la que tenemos nosotros, ¿no? Y que trabaja en soledad y demás, siempre sacarse una foto. Digamos, el punto de partida es, bueno, ok, no me siento cómodo, hay algo que está raro, diferente o mal y quiero hacerlo de otra manera. Bueno, ok, ¿cuál es mi punto de partida? Entonces, sacarse una foto principalmente de cuál es el escenario de negocio en el que uno está, si uno está poniendo foco en un cierto ramo o no, qué tipo de dificultades está teniendo. En fin, si trabajar en soledad le está sirviendo o no, o está necesitando tener aliados, si las compañías con las que trabaja acompañan o no acompañan el desarrollo que uno se está imaginando para la producción y demás, lo que le está costando a uno a nivel de costo en plata y costo operativo, en tiempo. Estamos en una etapa donde la siniestralidad está muy alta, donde el costo administrativo y operativo de los productores es muy alto. Cada refacturación y cada renovación es una venta nueva. Digo, hay un montón de cosas que son nuestro escenario diario y que es un punto de partida de base. Y por otro lado, algo de lo que venimos escuchando ya hace mucho tiempo, pero que a veces nos cuesta bastante bajarlo a papel, que es el análisis FODA, ¿sí? Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, y principalmente las fortalezas y debilidades que tenemos, ¿sí? En el escenario actual, porque claramente lo que quién sabe percibíamos como una fortaleza hace un tiempo, ahora dejó de serlo. Y alguna situación que antes no era una debilidad, hablando de la tecnología, por ejemplo, si te decían tecnología hace 10 años, quién sabe, no sabías mucho de tecnología y no te preocupaba. Pero ahora estar lejos del tema de innovación y tecnología termina siendo una debilidad. Entonces, esa foto actual siempre es un punto de partida de mucha utilidad. ¿Cuántas son las estrategias de negocio posibles o cuáles crees que son la cantidad razonable para manejar en un arranque? Hay mucha teoría sobre esto, ¿no? Yo creo que para nuestra realidad tenemos que partir de dos estrategias básicas y que siempre están muy vinculadas una con la otra. Lo que se llama habitualmente estrategia de posicionamiento de marca o estrategia corporativa, que básicamente tiene que ver con qué mercado quiero atacar, digamos, hacia dónde, el qué de mi negocio. Y en general, enlazado con esto está el cómo, o sea, la estrategia más de competencia y de desarrollo comercial. Básicamente son las dos patas de la ecuación. ¿Qué es lo que quiero hacer y cómo lo quiero hacer? Siempre pensando en desarrollo de negocio. Y habitualmente hay un punto que no es menor, que es dentro de ese cómo voy a llevarlo adelante. Bueno, ok, qué recursos, qué procesos, digamos, cómo voy a trabajarlo luego en el día a día para que cuando ejecute la estrategia sea algo realista y posible, ¿no? Contale a la audiencia cómo ejecuta de manera resumida esta estrategia, porque ahí creo que es donde muchos naufragan en cómo poder hacerlo. Mira, yo creo que a partir de que uno, sacando esa foto actual, empieza a concluir posibles estrategias como para abordar, hay un primer punto, desde mi punto de vista, muy
clave para la realidad del productor, que es no pensar en la estrategia como un monstruo, sino como algo pequeño y simple que eventualmente se puede ir ajustando y adaptando a lo que voy viviendo, a la experiencia que voy haciendo. El concepto de la prueba y error. Una vez que elegí esa estrategia, que dije, bueno, ok, voy a abordar tal rama de negocio nueva o, en fin, lo que sea que haya decidido que voy a hacer, tengo que trabajar en un plan de objetivos, tengo que definir objetivos concretos como parte de un plan, digamos, y empezar a trabajar sobre ellos. En general, yo soy muy amante de las metodologías, y lo que nosotros sugerimos, por lo menos en YouLeaders habitualmente, es que cuando hablamos de objetivos, hay un concepto que se llama SMART en inglés, que traducido sería algo así como, cada letra es como un concepto específico dentro de un plan de objetivos. La S de específico, que sea medible, que sea alcanzable, no sirve de nada poner objetivos que son irrealistas o imposibles, que esté dentro de un marco de tiempo en particular y que sea relevante para el negocio. Esa metodología me parece que es bastante fácil de entender y sobre la cual uno puede trabajar. ¿Cambia en algo de que sea un productor que trabaja individualmente o que tenga un equipo de trabajo con cual llevar adelante estos objetivos? Es interesante tu pregunta, porque, a ver, cambia en muchos aspectos. El principal, te diría yo, es que si vos definís una estrategia y estás trabajando en este tema, tenés que comunicarla muy bien con tu equipo y tenés que hacer drenar aquello que vos estás definiendo y aquellos lineamientos que estás planteando a todo tu equipo. No tiene ningún sentido que definas un norte, pero que si no lo comunicás, la gente empieza a ir para cualquier lado. Entonces, es importante una buena comunicación. Igualmente, de una forma u otra, o sea, trabajando en soledad o trabajando en equipo, hay otro punto que también es clave, que es no procrastinar. O sea, tomar la decisión realmente, reservar el tiempo y empezar a trabajar en el tema. No hay mucha vuelta. Sí, yo lo que noto es que muchas veces la gente le cuesta ponerse en acción porque ve que es complejo. ¿Finalmente es complejo hacer esto o lo complejiza la persona? Yo creo que es un mito de que sea complejo. Posiblemente es algo a lo que no estamos acostumbrados. Y todo lo que es desconocido, bueno, nada, nos genera cierta incertidumbre. Pero no es complejo. Y justamente un poco lo que te decía antes. Primero, asumir de que hay un escenario de prueba y error en el cual uno se tiene que meter y que uno tiene que abordar. Y por otro lado, la recomendación de empezar con algo chiquito. Muchas veces, posiblemente el miedo o esta lectura de complejo se relaciona con que la estrategia es algo enorme y que cuando uno define una estrategia está definiendo como la vida misma de toda mi empresa. Y en realidad no tiene por qué ser así. La estrategia es algo que tiene que ser flexible, que uno puede ir ajustando. Entonces, empezar con una idea chiquita, pequeña, ir abordando esa idea y en la medida que va obteniendo información y haciendo camino al andar, ir mejorando, si uno entiende que está en el buen camino, ir mejorando y ayornando y agregándole cosas a esa estrategia, me parece que es el camino más razonable. ¿Por qué no damos un ejemplo de lo que podría ser una estrategia corporativa o de posicionamiento de marca? Por ejemplo, si alguien quiere captar mercado, seleccionar un segmento específico, ¿cómo lo harías? Bueno, ese sería posiblemente una de las posibles estrategias de posicionamiento de marca, ¿no? Cuando vos decís, bueno, estoy acostumbrado, vamos a suponer, al mercado tradicional, a que me vengan a comprar y no a salir a vender. Entonces, ofrezco más en base a la demanda que en base a otro tipo de criterio. Entonces, decir, bueno, tengo que salir a buscar mercado. El escenario cambió, no puedo seguir esperando a que vengan. Los clientes, ¿por qué no van a venir? Porque el comprador ahora compra de otra manera. Bueno, pensar, por ejemplo, si yo tengo una fortaleza particular en algún rubro, en alguna rama, algún conocimiento, alguna llegada a un sector que no tiene por qué estar vinculado 100% a mi vida laboral, quien sabe está vinculado a mi vida social, o quien sabe está vinculado indirectamente a través de un familiar o a través de un conocido, que me permite, por ejemplo, focalizar en una rama particular.
Alguien decía en algún momento que cuando uno quiere ganar mercados, la imagen gráfica era primero subir una montaña. Y una vez que hayas subido a esa primera montaña, anda a subir la otra. Pero no tratas de subirlas todas juntas. O no te vas a comer la torta toda junta, comerla a pedazos. Bueno, elegir un mercado particular es una estrategia de posicionamiento de marca bien concreta, por ejemplo. Por ejemplo, elegir trabajar grupos de afinidad, hacerlo como una definición. Eso sería exactamente un posible camino. ¿Por qué? Porque, quién sabe, si hablamos de una rama en particular, un grupo de afinidad puede ser el camino a una rama específica. Por dar un ejemplo cualquiera, es decir, que quiero abordar seguros náuticos porque, me gusta navegar, es algo que siempre hice, tengo un gomón, tengo vínculos con otras personas en el club, en el club de remo o en el club de náutica, y ya son características que puedo tomar en cuenta para decir, bueno, ok, me verticalizo acá, y cuando hablo de grupo de afinidades, bueno, empiezo a hacer acuerdos con las guarderías de diferentes zonas para ver si puedo vender seguros náuticos específicamente. Y eso como una punta de lanza. Después hay que ver hacia dónde me lleva, ¿no? Y siempre analizando con qué recursos cuento, con qué equipo cuento, como para no fracasar en el intento. Y eso es fundamental. Porque es típico también escuchar a mí me gustaría vender seguros corporativos y meterme en el mundo de las empresas y vender, ART. Bueno, ok. ¿Cuáles son tus posibilidades? Digamos, ¿por qué es realmente algo que podrías hacer? Elegir algo por elegirlo sin tener un análisis mínimo de cuáles son mis posibilidades, mis fortalezas y las oportunidades eventualmente que me presenta el mercado para abordar ese mercado en particular, y es como tirar un tiro a cualquier lado a ver si le pego o no. Bueno, ¿qué te parece, Martín, si la seguimos en la próxima y abordamos algunos ejemplos de estos que estuvimos charlando ahora? Un placer, Cero.